Bien. Muy buenos días, tengan todos ustedes, público seguidor del Instituto AIRU. Muy buenos días, doctores, colegas, estudiantes, público en general. El día de hoy tenemos un tema muy importante dentro de lo que es la parte forense, dentro de lo que es el tema donde el químico farmacéutico está vinculado en todas las estrategias de investigación criminalística y relacionado con una participación en medicina forense. Muy bien, para ello tenemos la presencia de nuestro distinguido ponente, el magíster Óscar Flores López, quien es químico farmacéutico y bioquímico, maestro en investigación y docencia superior en UNEVAL, doctorando en farmacia y bioquímica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la segunda especialidad en gestión farmacéutica y asuntos regulatorios de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, químico farmacéutico forense del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, docente de pregrado en la Facultad de Medicina Humana en diferentes universidades, presidente del directorio de INDACIPS, Perú y gerente administrativo de inversiones farmacéuticos Oscar SRL. Especialista químico del Instituto de Laboratorios de Investigación Médica, Bioquímicas y Análisis Clínicos, IBACLIN Médica, especialista del Centro de Investigación y Desarrollo en Farmacia y Bioquímica, CITFI, desarrollo de proyectos de investigación en líneas de toxicología, microbiología y farmacología de plantas medicinales, es asesor de tesis de pregrado, ha desempeñado cargos administrativos universitarios como jefe de prácticas preprofesionales, jefe de laboratorios y coordinador académico miembro del TIAF. Muy bien, el doctor Óscar Flores López nos va a brindar su ponencia sobre el tema de medicina forense y las últimas tendencias sobre investigación en el área. Un área que involucra al químico farmacéutico porque está dedicado a toda la parte de investigación química, ¿no? Por eso químico farmacéutico, muy bien, y a la parte de la evaluación de los diagnósticos que puedan darse debido a este tema de criminalística y forense. Doctor Óscar Flores López, muy buenos días. Buenos días, mi estimado doctor Miguel Inocente Camones, distinguidos participantes, quienes están presentes en la plataforma virtual del Instituto AIRU. Voy a compartir la presentación. A ver, me sale una pantalla donde menciona el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas a los participantes. Por favor. Ya le habilité, doctor. Sí, ya está habilitado, doctor. Bien, entonces, de antemano, muy agradecido a los coordinadores, miembros honorables, quienes me han participado de poder dar una ponencia relacionado al rol del químico farmacéutico en el dictamen pericial de la escena del crimen en el Código Procesal Penal. Para ustedes, el magíster Óscar Flores López. Nosotros en la imagen podemos observar que hay un grupo de peritos donde están recogiendo una evidencia de la escena del crimen. Muchas veces nos habremos preguntado, por ejemplo, estos últimos días que hubo una noticia en el aeropuerto del Callao, ¿no? Todos lo hemos escuchado esa noticia, ¿cierto? Donde hubo el accidente y nosotros nos preguntaremos, el químico farmacéutico, ¿de qué forma participa en ese acto? ¿No? Entonces, participa en muchos aspectos. Uno,
en el análisis netamente quiénes manipulaban estos vehículos. En este caso, ¿no? En el que maniobraba los camiones. ¿No? Lógicamente, ellos a dónde han sido conducidos finalmente. No, es un tema sensible. Cuando tocamos estos temas, en realidad es bastante sensible para las familias quienes lo pasan estos actos. Puede ser por negligencia, se puede dar por fallas mecánicas, se puede dar también por consumo de algún estupefaciente, por consumo de algún tipo de droga, o también se puede dar por consumo de alcohol. Entonces, ¿dónde está nuestra participación como químicos farmacéuticos en todos los actos delictivos de las noticias que se vean de día a día? Por ejemplo, los accidentes de tránsito. Eso es al día, la estadística lo menciona, como mínimo 5 accidentes de tránsito a nivel nacional. ¿Y quiénes son los responsables de los análisis? Si bien es cierto, el primer contacto es la Policía Nacional, ¿no? Donde informa, hace el levantamiento. Pero mucho más allá está la parte científica para poder determinar por qué se suscitó esos casos. Otro caso común que se ve, y sobre todo los fines de semana, cuando uno sale a divertirse. Hoy en día se ven muchos casos también, y la estadística lo menciona como mínimo a nivel nacional 5 pepeados los fines de semana. Esa es la estadística en nuestro país. ¿Ya? Y sobre todo lidera Lima, ¿no? Lima tiene mayor número de casos. Entonces, ¿por qué se darán estas situaciones? ¿Y qué pasa con este ciudadano que ingiere supuestamente una sustancia? En este caso, una benzodiazepina. Y cuando se asocia con el alcohol, ¿qué es lo que pasa? Alcohol depresor, benzodiazepina depresor. ¿Y a dónde nos puede conducir? Nos puede conducir a la muerte. Y te encuentran en la calle. Y caray, ¿qué pasó, no? ¿Habrá sido un accidente? ¿O habrá sido COVID? Ahora que estamos en quinta ola, que nuevamente vienen los problemas. Entonces, este cuerpo es conducido al Instituto de Medicina Legal, en este caso a la morgue central de Lima, o si es en provincia, a la morgue donde corresponde, a su distrito fiscal, para ser sometidos a una necropsia de ley. En esta necropsia de ley, lógicamente participan varios profesionales según el Código Procesal Penal. Este código involucra al profesional de salud en participar en estos casos como testigo. Ese es el que vincula a nuestra profesión, el ser testigo de ese caso. Y al ser testigos, pues uno tiene que presenciar el proceso de esta necropsia que se da. Lógicamente esto lo lidera el médico. El médico es el que da la orden. Para su determinación final, ¿qué es lo que sucedió? Y entonces esos tipos de análisis no se puede hacer con la visión. Tiene que ser sometido a un proceso primero preanalítico y luego analítico. Y mucho más allá, vas a terminar en un foro, pues descargando tu análisis que hiciste. ¿Cómo hiciste? Y por ahí te vas a encontrar de repente con otros profesionales que también actúan como peritos de parte, te vas a encontrar con tu colega. Y entonces cada uno ahí fundamenta su evidencia científica. Y de esa forma se determina la verdad para la buena administración de justicia. Otros casos, también en los
tráfico ilícito de drogas, que se denominan los famosos TIC. Ahí también participa el químico farmacéutico. Es el único responsable quien tiene que validar, analizar, cuantificar y emitir su informe para su custodia correspondiente. Una vez que emite ese dictamen, lógicamente, el fiscal o el juez decide qué es lo que pasa con el traficante. Otro, no es lo que estoy hablando es en caso de vivos, pero otros casos también son los suicidas, ¿no? Los que en algunos casos se ven noticias, ¿no? Tomó un carbámico, una raticida, ingirió un pesticida. Entonces son casos que se dan. En esos casos, el que determina estos procesos analíticos es el químico farmacéutico. En las negligencias médicas que existen, ¿no? Las negligencias médicas de la misma forma. Existen, nosotros vemos por la noticia, pero finalmente, ¿quién determina? Porque mucho puede decir la familia, no, la mató a mi familia, también el hospital estaba bien. Le han dado una cosa por otra y se murió, ¿no? Lógicamente, el fiscal o la policía hace la denuncia, pero ¿quién va a determinar finalmente? Se va a someter a un análisis. Y este análisis va a iniciar de una fase preanalítica, finalmente termina en una analítica, en un dictamen pericial, emitido, firmado por el profesional competente. Y nosotros, desde el año 1967, de acuerdo a la ley 16447, donde menciona donde los análisis toxicológicos, químicos, clínicos, bioquímicos, es por esa razón esta ley nos favorece y nos ampara para hacer este ejercicio de la profesión como químico farmacéutico, como perito, que hoy en día también se dicen los peritos judiciales. Entonces, ahí va nuestra actividad como químico farmacéutico. De la misma forma, también podemos ver las actividades del químico en los temas directivos de robo. Muchas veces dicen, no, pues estaba borracho, por eso cometió. Y justamente para su reconocimiento médico legal es sometido, ¿no?, a medicina legal, y también para su dosaje etílico y sus análisis químicos toxicológicos, para poder determinar, es cierto, estaba ebrio, había ingerido alcohol, había ingerido algún tipo de sustancias tóxicas, ¿no? De repente se ha consumido, pues, alguna sustancia ilícita y estaba en descontrol, no estaba al OTEP y cometió el error, ¿no? Puede ser un factor. Entonces lo que vamos a determinar es en un dictamen pericial. Doctor Miguel, ¿le escucho? Doctor, su pantalla solamente se ve la portada. De repente... Sí, estamos haciendo una introducción. Ah, excelente. Disculpe, Sí, doctor. Adelante. sí. Sí. Ya, perfecto. Ya. Bien, entonces, también intervenimos en los quemados, ¿no? Muchas veces se observa incendio, ¿no? Entonces uno dice, oye, ¿qué habrá pasado? Cortocircuito. Porque existen, ¿no? Existen también, digamos, crímenes que lo ponen y lo prenden fuego, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos ese caso? Aquí es la determinación de la carboximoglobina, que también compete netamente al profesional químico farmacéutico, ¿ya? Porque el monóxido es bastante adherente a la hemoglobina. Entonces, eso también se determina por análisis que compete al químico farmacéutico. Asimismo,
cuando se utiliza los proyectiles de arma de fuego. No, quien tiene que determinar que existió o no existió, o disparaste, no disparaste, es el profesional químico farmacéutico, mediante un análisis netamente cuantitativo, apoyado lógicamente en un equipo. En este caso, los equipos de absorción atómica. Entonces nosotros aquí tenemos una definición de toxicología y a qué llamamos toxicología forense, para poder ver la culpabilidad o se declara inocente. Esto después de una emisión de un dictamen pericial. Entonces, definición de toxicología, estudio los tóxicos e intoxicaciones de medicamentos, puede ser de drogas o puede ser venenos. Asimismo, tenemos toxicología forense, que son aspectos médicos legales, con exámenes analíticos, ya sea en vivos, ya sea en cadáveres, o también en elementos. En una escena del crimen se estudia todo, y todo se lleva a un laboratorio para determinar, ¿no? Por ejemplo, lógico que participan varios profesionales, ¿no? Como el químico farmacéutico, está el médico, está el biólogo, para poder determinar cada uno según su naturaleza y según que la ley le compete en hacer sus actividades. También los elementos es otro factor. Luego, se analiza, se emite un dictamen pericial y para poder emitir el resultado a donde corresponde. Entonces, ¿qué exámenes que se realizan en el Laboratorio de Toxicología y Química Legal, en este caso del Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación? 1. Dosaje etílico. ¿Qué es lo que analizamos aquí? Concentración de alcohol. En este caso, el alcohol etílico. Y hace poco salió una alerta, ¿no? Minsa dijo, una alerta, intoxicación por metanol. Posiblemente lo han escuchado. Entonces, estas alertas es porque Fiscalía le pasa la base de datos a MINSA. ¿Sabes qué? Esto está ocurriendo. Tenemos por día tantos casos de muerte por metanol. ¿Y quién lo ha determinado? ¿Quién lo ha analizado? El químico farmacéutico, quien está en esta área. Asimismo, eso ha sido público, ha sido noticia. Estoy hablando de hace un mes atrás. ¿Y qué es lo que ha hecho en este caso la Fiscalía con el equipo que trabaja y con los químicos farmacéuticos que nos fajamos en esa área? Pues ha salido a hacer las inspecciones de estos licores contaminados. Y en reemplazo de etanol, pues tenía metanol. Y nuestro conocimiento básico de química, pues el metanol se utiliza pues en otros casos, ¿no? Porque esto genera falla multiorgánica y una dosis vía oral, pues te puede llevar al más allá. Asimismo, otro examen que se realiza es el examen químico-toxicológico, para poder determinar la ausencia o la presencia de tóxicos, asimismo de drogas o venenos, de una muestra que se investiga. ¿No? Aquí, por ejemplo, se determina, cuando hablamos de droga, alcaloides. Pero por conocimiento igual, fitoquímico, químico, existen pues infinidad de alcaloides. Entonces esto también se puede cuantificar y poder identificar por moléculas, en este caso al clorhidrato de cocaína. O también a la marihuana, cannabis activo. O algún otro tipo también de fármacos que se puede identificar. Asimismo, la determinación de restos de disparo. Por ejemplo, cuando uno dispara, ¿qué es lo que hace? Desprende los metales, como el plomo, el cadmio, el antimonio. ¿Qué es lo que hace? Se adhieren, ¿no? Se adhieren en los dedos, en la muñeca. ¿Y qué es lo que se debe hacer?
en cuanto, digamos, la PNP captura al individuo que hizo un disparo, pues de inmediato es sometido a medicina legal para su toma de muestra correspondiente. Eso es en vivos, pero también se hacen en las personas quienes no de repente hayan sufrido esta muerte por proyectil de arma de fuego. También las prendas se puede realizar estos tipos de análisis. Otro lado, ¿no? La carboxihemoglobina para determinar el monóxido de carbono en sangre. En estos casos se hace por procesos analíticos. Existen también métodos cualitativos, ¿no? Pero en medicina legal, pues se hace el método cuantitativo, porque tú finalmente vas a presentar tu evidencia pericial, tus resultados en un foro. Vas a hacer tu descargo en un juez, en un fiscal, ¿no? Y ahí tú vas a jugar con estadística y vas a jugar con números. No vas a decir tenía o no tenía. Entonces, por ahí puede venir un perito de parte y no puede, no, de repente, quedar mal si es que tú no tienes un resultado óptimo como para que pueda emitir una buena administración de justicia, en este caso el juez o fiscal o el profesional competente quien está viendo el caso. Otro es la prueba de luminiscencia, donde aquí se trabaja a base de impregnación de reactivo para poder determinar sangre. Y aquí tenemos cómo solicitar los exámenes analíticos. No, o sea, si a ti te pasa un caso, no es que tú vayas directo a medicina legal, no, sino que esto tiene un proceso. No, todo tiene que ser con una documentación, con una denuncia. En este caso, la comisaría envía, ¿no? Envía ya sea a la fiscalía o ya sea la policía también hace estos análisis. ¿Ya? La policía también hace estos análisis de la misma forma. Ahí están también nuestros colegas químicos farmacéuticos haciendo esta actividad. Dosaje etílico se realiza para la prueba de dosaje etílico y metílico también. Aquí se tiene que considerar la fecha y hora de los hechos. En el registro es necesario registrar la hora y la fecha. ¿Por qué razón? Porque teniendo en cuenta que el alcohol tiene un tiempo de vida en nuestro organismo, ¿cierto? Tiene un tiempo de vida. Digamos, me pasan los hechos a mí un sábado en la noche y el alcohol tiene una duración aproximadamente de máximo 8 horas. ¿No? Me pasa el incidente el día sábado en la noche y yo voy a tomarme la muestra el día lunes. ¿Cuántas horas pasó? ¿No? Más de 24 horas. ¿Y se puede encontrar alcohol? Lógicamente, puede existir falsos negativos. Entonces, el tiempo que tú registras va a ser fundamental también para tu descargo correspondiente. Por otro lado, los exámenes químicos toxicológicos se realiza el análisis químico toxicológico para drogas y tóxicos. Las pruebas de absorción atómica se realiza para las pruebas de absorción atómica y para determinar presencia de metales. Ojo, presencia de metales. Tú no me puedes analizar, digamos, un medicamento en un equipo de absorción atómica. Falso. Puedes escuchar, sí, pero tienes un equipo de absorción atómica, analízalo ahí mi medicamento. No, no es así. No, cada equipo tiene una naturaleza de análisis. Y cada droga de la misma forma tiene un comportamiento químico y va a requerir de repente una columna apropiada para poder determinar un espectro. Y mediante ese espectro tú puedes hallar, ¿no? Con tus cálculos analíticos químicos puedes determinar qué tipo de droga presenta. Hoy en día los equipos vienen con una librería de moléculas.
¿ya? Donde finaliza el análisis, el espectro, y tú puedes buscar la similitud. El equipo se encarga y te presenta la molécula que ha determinado. Entonces ya tú, por tu experiencia, puedes determinar qué es lo que presenta. Procedimientos de la toma de muestra, en este caso del perito químico farmacéutico, recepción del oficio. Ya no es que viene en este caso, el quien se va a someter a la prueba, de inmediato llega y tú lo tomas la muestra. No, tiene un procedimiento. Y todo ese procedimiento tiene que estar validado. ¿Ya? Recepción del documento. Y tienes que revisar bien el documento. No, si va dirigido para medicina legal o va dirigido a la policía. Porque por ahí puedes tener cierto conflicto. Por ahí puedes terminar denunciado. Si de repente tú no revisas el documento y dices, examen, para examen químico toxicológico y dosaje etílico, muy bien, adelante, pásale, toma la muestra. Y finalmente cuando ingresa, mesa de parte te dice, uy, no, esto era para policía, no era para medicina legal. ¿Qué haces? No te ganas un conflicto, te ganas un problema. Ya pasó el tiempo. Y el otro laboratorio, el otro colega no te va a decir, oye, ¿sabes qué? Tráemelo la muestra, yo lo proceso. No es así, porque todo tiene una codificación. Y entonces hacer esos descargos también, ¿no? Lo puedes hacer, pero no siempre. Otro, la identificación. Tienes que identificar al quién va a ser sometido, en este caso, a la prueba. La información, ¿no? Para que te dé la información, este caso tiene que tener un consentimiento informado. O sea, tienes que entrevistarle al quien le vas a tomar la muestra para que te dé una pista, para que no trabajas a doble cielo. Te debe dar una pista. No, porque no es que yo lo tomo como a mí me parezca. A ver, por favor, su brazo, le tomo su muestra, por favor, su orina por aquí, le digo. No, no es así. ¿Ya? Tienes que entrevistarlo. Lo tienes que tratar como una visita grata. ¿Ya? Porque finalmente él tiene que firmarte un documento que sí, él está de acuerdo en esto. Porque muchas veces dicen no. Sí, dicen no, normal. Hay un acta, está con el fiscal, se registra el documento y no pasa nada. ¿Ya? Y se somete a la toma de muestra, ya sea orina, ya sea sangre. ¿Para qué? Para ser sometido a un proceso preanalítico y analítico. Dosaje etílico, dosaje metílico, o también para su análisis químicos toxicológicos. ¿Qué tipo de muestra solicita? ¿No? Tienes que también verificar. Por ejemplo, lo puede solicitar el médico legista, en este caso. El médico legista manda al laboratorio de toxicología y química legal. O el fiscal manda al laboratorio de toxicología y química legal del Ministerio Público. O el juez de familia también envía. El juez de familia, en este caso cuando hay violencia familiar, no para muchas veces, a veces tanto el denunciante o el denunciado dice, no, lo hice porque estaba mareado. O lo hice porque consumo, pues, antidepresivos. Quien va a determinar, ¿no? Digamos, las tendencias de los hijos. En esos casos, el juez envía para poder hacer sus análisis correspondientes a medicina legal. Si verdaderamente consume algún antipsicótico, consume algún antidepresivo, de repente consume alcohol, es alcohólico, en fin. Esto se va a determinar por un análisis analítico. ¿Quiénes de las autoridades lo solicitan? Como vuelvo a mencionar, puede ser el médico, en este caso el médico legista, puede ser el fiscal, puede ser el juez. Va a depender de ellos
¿A dónde también envían? Lo pueden enviar a la policía, que es normal. Si ellos lo envían, normal, puede ir a la policía estos, quienes quieren someterse a estos análisis. Bien, entonces, la toma de muestra para realizar análisis toxicológicos, la obtención de una fracción representativa. Para dosaje etílico-metílico, sangre, para determinar alcoholemia. Orina también puede ser, alcoholuria, ¿no? Siempre con sus condiciones, para sus condiciones analíticas. Los exámenes químicos toxicológicos de sangre, orina, cabello, sarro unguial, uñas, en este caso son en vivo, ¿ya? Para exámenes químicos toxicológicos para vivos, puede ser, ¿no? La muestra como fluidos, en este caso, sangre, orina, también puede ser cabello, pero por esa razón tiene que tener un consentimiento informado. No le vas a cortar el cabello, ¿no? Porque la ciencia lo menciona, donde se almacenan las drogas en la raíz del cabello. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Arrancarlo, ¿no? Con fuerza. Y muchas veces tú no lo vas a hacer, ¿no? Porque se puede prestar a muchas cosas. Entonces, tú le tienes que decir, sácale tú. Entonces, el mismo, y te entrega. Sarro unguial, ¿no? De la base de las uñas, un inciso de madera, es la parte posterior, se saca, ¿no? Ahí, ¿en qué casos, digamos? En los casos que manipulan algún tipo de sustancia ilícita para poder, muchas veces dicen, no, yo soy consumidor, pero lo encontraron vendiendo. Entonces, ¿cómo se determina esto? Mediante estos análisis de uñas y sarro unguial. Entonces, de la misma forma, ellos mismos se tienen que cortar las uñas. Lógico que tú tienes que recepcionar para su proceso preanalítico, su extracción de metabolitos. Porque finalmente estos metabolitos van a ser reconocidos en los análisis, sea cualitativo o sea cuantitativo. Cuando hablamos de exámenes toxicológicos cualitativos, estamos hablando de los famosos cromatografías de capa fina. Estamos hablando más allá, ¿no? De los cuantificables, estamos hablando de un HPLC, estamos hablando de un cromatógrafo de gases con espectro de masas. Cuando hablamos de un dosaje etílico, antiguamente hacíamos el método químico, ¿no? Supergamanato de potasio, por su viraje de color, y luego pasaron al método Schefter con un equipo espectrofotómetro que actualmente todavía se sigue usando. En nuestro país todavía sigue usando, pero medicina legal trabaja con los cromatógrafos de gases con ionización a la llama. ¿Ya? Así es el método. Es cromatógrafo de gases. Asimismo, para poder determinar carboximoglobina, se trabaja con cromatógrafo de gases. Para poder determinar metales, aquí se trabaja con el equipo de absorción atómica. ¿Y qué cantidad de muestra necesitas? ¿No? También es, ¿no?, una incógnita de repente para muchos analistas. No, creo que con 2 mililitros suficiente para poder determinar un análisis. Por ejemplo, un cromatógrafo de gases, ¿cuánta cantidad de muestras requiere? Máximo 200 microlitros. Máximo. Oye, entonces 1 mililitro te alcanzaría para varios. Entonces aquí la condición tiene que ser legal, porque no es que te tiene que tomar 10, 20 mililitros de muestra, no. Asimismo, cuando se trabaja con tejidos orgánicos, en este caso en cadáveres, ¿no? Para poder extraer algún metabolito de algún medicamento o algún otro tipo de tóxico, ¿no? Recordemos, exámenes químicos toxicológicos en vivos puede ser sangre, orina, cabello, sarro unguial, uñas, eso es en vivos. En cadáveres también puede ser sangre, en este caso, pero ¿de dónde lo tomo la muestra, no? ¿Le tomo de la vena media cubital? No, en este caso se toma de la cavidad cardíaca, porque al momento de la necropsia, pues van a abrir, ¿no?
Entonces la cavidad cardíaca tiene que tomar la muestra correspondiente, porque ahí todavía la ciencia lo dice, 72 horas puedes encontrar sangre. Orina, dependiendo también las horas de muerte. Cabello sí vas a encontrar, y si no hay cabellos puedes encontrar vellos. Sarro unguial, uñas, ahí sí, también puedes cortar. Órganos, cuando hablamos de órganos. No, aquí estamos hablando de fragmentos, no completos, en un cerebro completo no, sino fragmentos. Digamos, aproximadamente 10 gramos. 10 gramos de cerebro, 10 gramos de hígado, 10 gramos de pared gástrica. Lo que te puede ayudar, porque muchos de los fármacos y muchos tóxicos, pues se adhieren en estos tejidos orgánicos por el metabolismo. Y lógicamente la concentración también va a estar en la sangre. Bien. Entonces, la cadena de custodia también es necesario comentarlo, porque la cadena de custodia en un laboratorio forense es fundamental, ¿no? Y nosotros nos preguntaremos si tendrá la misma tecnología que el INE, la región Junín, ¿no? Porque nosotros vemos casos televisivos. En todo el país existen estos tipos de casos que lo estoy mencionando. Entonces, para implementar, ¿no?, esta tecnología, pues el Estado invertiría mucho dinero. ¿Qué es lo que hacen los del interior del país? Pues estas muestras también envían para el INE, ¿no? Todas estas muestras bajo una custodia y una temperatura adecuada para poder conservar estas muestras son transportadas aquí a la capital, al Laboratorio de Toxicología y Química Legal, para poder realizar sus análisis correspondientes. Y entonces, cuando tú vas a tener que enviar tus resultados, finalmente el juez o fiscal donde lo solicitó te va a citar como testigo para que vayas a hacer tu descargo de tu análisis que emitiste. Entonces vas a tener que viajar. Algunos casos todavía ahora lo están haciendo en línea. Pero ya cuando todo esto esté normal, pues el perito viaja a nivel nacional. Esta cadena de custodia tiene como objetivo de poder salvaguardar la muestra. Evitar errores, ¿no?, que no estén relacionados con el método analítico. Que la muestra no sea cambiada ni adulterada o sustituida, ¿no? Entonces, en el camino se puede prestar a muchas cosas. Entonces, aquí tiene que ver bastante comunicación, de dónde lo envían y a dónde va a llegar. ¿Y quiénes son los responsables desde su embalaje, desde su toma de muestra? ¿Dónde termina esta cadena de custodia? En la emisión del dictamen pericial. Cuando tú emites el dictamen pericial, tiene que ir asociado la cadena de custodia. Y así tú tienes que presentar a la oficina correspondiente tus análisis. El análisis empieza en la toma de muestra y termina con la interpretación de resultados y termina en un foro. A menor tiempo, ¿no?, a menor tiempo, podemos decir, se puede administrar bien la justicia. A mayor tiempo, puede huir la verdad. Aquí tenemos la tabla de alcoholemia relacionado al dosaje etílico según la ley 27753, donde nos indican los periodos y cuántos periodos existen. No existe del primero al quinto periodo. Ya, y cada uno tiene pues una sanción correspondiente, ¿no? Y cada uno nos da su característica. Por ejemplo, el primer periodo nos dice de 0.1 a 0.5 gramos por litro. Es un caso subclínico. No existe
síntomas o signos clínicos. Pero las pruebas psicométricas muestran una prolongación en los tiempos y esto existe una respuesta al estímulo y la posibilidad de accidentes. No tiene relevancia administrativa penal. Si sale 0.5, tu dosaje etílico, normal, no pasó nada. Pero ¿qué pasa si estás en la fase 2? ¿No? De 0.5 a 1.5, estás ebrio. ¿Ya? ¿Qué te va a generar? ¿Qué te genera? Euforia. Verborragia, excitación, pero con disminución de la atención y pérdida de la eficiencia en los actos o menos complejos, o dificultad de mantener la postura, ¿no? Aquí está muy aumentada la posibilidad de los accidentes, la disminución de los reflejos y del campo visual. Entonces aquí, con estos datos del 0.51, ya, caballero, no, acá hay una sanción. La sanción es penal y sanción monetaria. Tercer periodo, 1.5 a 2.5. Ebriedad absoluta. Excitación, confusión, te vuelves agresivo, alteraciones, pérdida de control. ¿No? Aquí ya, pues, a veces uno no respeta la autoridad. Cuarto periodo, de 2.5 a 3.5, grave alteración de conciencia, ¿no? Te puede dar hasta coma, apatía, falta de respuesta a tus estímulos, no vas a tener una marcada descoordinación muscular y asimismo relajación de los esfínteres. El último periodo, que son los niveles mayores a 3.5, te puede dar paro respiratorio, te puede dar coma, ¿no? Te puede dar bradicardia. ¿Y qué pasará si estos 4 datos tú lo asocias una benzodiazepina? Y ocurre, ¿no? Y a eso me refería cuando hablaba inicialmente de los pepeados o pepeadas, ¿no? ¿Cuál es el fin del pepeo? El robo, ¿cierto? Se ven los fines de semana, más que nada en las zonas de diversión. Entonces hay que tener cuidado siempre con quién caminamos. Y no seas confiado, ni confiado. El nivel de alcoholemia, aquí podemos ver 2 shots de cerveza, ¿cuánto equivales? 2. Muchos dicen, no, he tomado 2 cervecitas. No, ahí viene el problema. 2 cervecitas. Pero esas 2 cervecitas, mira, ¿no? Y el resultado que puedes obtener. Dicen, no, me tomo 6 cervecitas y no pasa nada. No pasa nada, te encuentras por ahí con la autoridad. No, lógicamente, ese momento no te van a dar este dato, ¿no? Porque cuando uno conduce, frente por ahí el policía te interviene. ¿Por qué te interviene el policía? Porque cuando uno conduce, como has perdido el control, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces también, ¿no? Tienes un descontrol. Entonces el motor también de tu unidad suena diferente. Entonces, alerta. Entonces de inmediato, ¿no? Ahora con la mascarilla, algunos pasan, bueno. Pero te imaginas, ¿no? 2 shots, 0.86. Y estás cometiendo un delito. 2 vinos, 0.8. Y 2 copas de pisco sour, 1.53. 1.53, ¿de qué estaríamos hablando?
de este periodo, tercer periodo, ¿no? ¿Se imagina? Bien, entonces, ¿por qué es importante la alcoholemia en medicina legal? Al juez le interesa conocer la cantidad de alcohol en el momento de los hechos. ¿Para qué? Para el juzgamiento. Las consideraciones que tú debes tener siempre en cuenta: hora y fecha, y los antecedentes, dónde fue, cómo fue. Porque por ahí también puedes tener falsos positivos, porque tu cuerpo también puede generar alcohol endógeno, y también puede existir alcohol exógeno por contaminación. Y justamente viene el papel del perito, ¿no? El perito de cómo tú defiendes esto, o cómo tú quieres refutar sus resultados, en este caso al perito de medicina legal. Existen, ¿no?, peritos de parte que ven, ¿no?, más allá de esto. Entonces, aquí tenemos un caso donde la persona conduce un vehículo y provoca un accidente a las 19 horas. La prueba de alcoholemia se dio en resultado 0.38, considerando que la toma de muestra se realizó a las 22 horas, ¿no?, donde estaba ebrio. ¿Tiene responsabilidad penal? A ver, 0.38. ¿Cuánto era para que te lleva a la sanción penal? De 0.5 para arriba. 0.38, estamos hablando valores inferiores. Entonces no habría una sanción penal. ¿Qué pasó ahí? El tiempo. El tiempo. Y también la alimentación, ¿no? Por ejemplo, el agua es un catalizador. Por ahí también, ¿no? Pero aquí también ya viene el cálculo retrospectivo, un análisis retrospectivo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Porque por ahí te puede decir el juez: oye, ¿qué pasó? Pues no, si estaba borracho y tú me sacas este resultado. Se puede prestar a muchas cosas, ¿no? Entonces, con esto siempre hay que tener la ley y tu ciencia a la mano, tus métodos a la mano, tu tiempo, la fecha y hora que tú tomas estos análisis, estas muestras. Análisis químicos toxicológicos es un análisis para poder determinar la presencia o la ausencia de una sustancia. Asimismo, tiene que tener ciertos protocolos para el procedimiento y también tus métodos analíticos. ¿Qué tipo de método vas a utilizar? Puede existir contaminación cruzada y esto puede generar, pues, problemas complejos en tus resultados. También, ¿no?, para poder determinar cocaína, marihuana, benzodiazepinas, alcohol etílico. Y también el tiempo de permanencia de las drogas en el organismo. Aquí lo que les mencionaba, ¿no?, el tiempo de vida medio, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la marihuana, ¿qué tiempo estará almacenada en nuestros organismos? Al crónico, al que consume siempre, ¿no siempre estará en su organismo? No, por ejemplo, muchos dicen: no, yo soy consumidor crónico. Pueden decir, pues, pero lo que valida es el análisis que lo solicita la autoridad correspondiente. ¿Para qué? Para ver, ¿o es culpable o es inocente? Bien, entonces aquí los tipos de también análisis cuando se habla de absorción atómica, ¿no? ¿Con qué tipo de solvente se utiliza para poder humedecer, en este caso el hisopo, y poder hacer el hisopado? Es ácido nítrico al 5%. ¿Ya? Toma de muestras por toda la muñeca, los dedos, la palma de la mano. Las pruebas de luminiscencia también para poder ver existe o no existe. No cuantifica, solamente para determinar positivo o negativo, pero te da un indicio como para poder ir más allá. Un caso, ¿no?, aquí vemos un accidentado
Una persona de sexo masculino conduce su vehículo y produce un accidente de tránsito. PNP, ¿no? Como le vuelvo a mencionar, si hablamos de Lima, estos casos es sometido en este caso, a la policía. Pero también la familia lo puede solicitar a medicina legal, en este caso al Ministerio Público, ¿no? PNP reporta 0, el Ministerio Público reporta 2.99. Aquí hay un conflicto, ¿no? Hay un conflicto entre colegas, ¿no? Con el colega QF que está en la policía y el colega del Ministerio Público. ¿Qué hacemos? Estamos frente a un juez. Entonces aquí ya cada uno defiende su método, ¿no? Porque por ahí también se puede prestar a muchas cosas. Aquí fundamental esta variación de datos, uno es el método, otro el instrumento. La preparación de la solución, la preparación de la muestra, la calibración del equipo, que es fundamental, o los mantenimientos correctivos o preventivos que se dan en los equipos. Consideraciones previas, ¿no? Prueba de aire aspirado, la muestra, es necesario de repente tener una contramuestra para poder hacer, ¿no?, una tercera y poder decir, pues, ¿qué pasó? La interpretación, los cálculos y de la mano también con tu método que vas a trabajar. Otro caso, cuando existen los delitos de integridad sexual. En este caso, por ejemplo, aquí una mujer refiere haber ingerido bebidas alcohólicas. No, luego no se da cuenta y dónde se encuentra. Se encuentra en un hotel. Esto es un caso común. Entonces, ¿qué pasó ahí? Alcohol y una benzodiazepina, efecto depresor, pierdes control, ¿no? Y se puede cometer muchos delitos. Resultado, dosaje etílico positivo, 1.15. Examen químico toxicológico, benzodiazepina positivo, y podemos decir, pues, que fue pepeado. Aquí, importante registrar el tiempo. Fiscalía menciona violación sexual en estado de inconsciencia, incapacidad de resistir la habilidad de dopaje. Sanción, ¿dónde termina? ¿No? En la cárcel. Existen también las pericias de parte, que va como defensa en este caso la parte contraria, que a veces buscan la sin razón, pero aquí, como vuelvo a mencionar, siempre con tu protocolo, la ciencia, tu normativa y también estar habilitado. Es otro factor. La audiencia de ratificación, donde tú ratificas el análisis como lo has hecho, ¿no? Porque si bien es cierto, el juez o fiscal son profesionales igual como nosotros, pero tienen otra naturaleza de estudio. Entonces tú, no en palabras comunes, le tienes que explicar el método, el proceso, la manipulación de las muestras y finalmente donde tú tienes un dictamen pericial. Bien, entonces con esto estamos finalizando nuestra ponencia. Asimismo, ¿qué investigaciones se pueden hacer en esta área? Hay muchas, ¿no? Estas investigaciones en procesos que se están trabajando, ¿no? Se están trabajando y posiblemente el año 2023 van a ser publicados en revistas indexadas toxicológicas, ¿no? Con el fin de poder continuar pues sus actividades también del Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, al ser un instituto de
medicina legal pues tiene que también estar comprometido con la investigación, ¿no? Todos los colegas quienes nos fajamos en estos casos, pues hacemos investigación relacionada a la actividad que hacemos. Entonces, una de las investigaciones que se ha proyectado y está en ejecución es, ¿no?, el daño mitocondrial, porque estamos trabajando a nivel de célula y justamente con los tejidos orgánicos que les había mencionado en las presentaciones anteriores, por ingesta de licores de dudosa procedencia. En este caso lo estamos trabajando de limanol. Asimismo, se está trabajando la determinación de variación de la concentración de alcohol etílico en el tiempo, en varones, en el distrito de Guayucachi, está en la región Junín, utilizando pues el método de cromatografía de gases. ¿No? Este es un trabajo que también lo estamos ejecutando porque la zona, pues ahí en la región Junín, en este distrito se prestan que hay bastantes actividades, ¿no? Y sobre todo estamos trabajando en varones para ver la concentración y el tiempo de variación, ¿no? ¿Por qué método? Método de cromatografía de gases. Bien, los químicos farmacéuticos forenses continúan buscando la identificación de sustancias tóxicas para los resultados que puedan resistir las exigencias legales. Gracias por su tiempo. Las referencias bibliográficas que nosotros hemos podido adquirir son los manuales del Instituto de Medicina Legal, del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, el Código Procesal Penal, asimismo los manuales del Instituto de Medicina Legal, los manuales del químico farmacéutico especialista en toxicología química legal y el doctor Henry Montellanos Cabrera, los manuales del químico farmacéutico Manuel Hernández, también que del Ministerio, el libro de consulta de Gilbert de Medicina Legal, y asimismo con la venia de las autoridades de Medicina Legal, estoy aquí pudiendo compartir las experiencias relacionadas a la actividad de químico farmacéutico en esta área, muy importante también. Muchas gracias y muchas gracias a los organizadores. Si hay algunas preguntas, estoy gustoso de poderlo escuchar y poder responder según la exposición brindada. Muy bien. Doctor Oscar Flores López, muy agradecidos por parte del comité organizador del ciclo de conferencias por su brillante ponencia sobre aspectos legales, aspectos normativos en la medicina forense, en la medicina legal. Muy bien. Y bueno, y ahora tenemos una ronda de preguntas. A ver, veamos. Hay una ronda de preguntas en las cuales nos indican. Alguien nos está siguiendo, nos menciona, ¿qué necesita un bachiller para presentarse posteriormente al Instituto de Medicina Legal de nuestro país? ¿Qué requisitos, no? ¿Qué requisitos necesitaría? Bien, en sí, el Instituto de Medicina Legal, cada año o 2 veces por año sale convocatorias públicas que son para todos los profesionales químicos farmacéuticos que desean participar en estos concursos. De por medio, sí, tienes que tener conocimientos básicos en toxicología. Y tiene que ser titulado, colegiado y con serums. Titulado, colegiado y con serums. Sí, y lógico, posteriormente pasar a un proceso de evaluación. Evaluación de conocimientos, evaluación documentaria y asimismo una entrevista personal.
La entrevista va relacionado a las actividades que se van a desarrollar dentro de medicina legal. Otra fortaleza que debes tener es no tener miedo a los casos, ¿no? A veces se pierde oportunidades y la verdad le comento que somos pocos en esta área, pocos, debido a que no un porcentaje mayor de nuestros agremiados pues están en otras áreas, ¿no? Entonces aquí somos pocos y justo por lo que le comentaba, por esos temas de sensibilidad, algunos colegas renuncian y se pierden pues esos puestos. Muy bien, doctor. Hay otra pregunta relacionada justo también con nuestra área que estamos desarrollando, ¿no? El área de recursos naturales, el área de productos naturales. Según su experiencia, ¿hubo casos de toxicidad debido a consumo de plantas medicinales? Sí, por ejemplo, en la época de pandemia, ¿no? Cuando inició la pandemia en el 2020, en marzo, ¿qué es lo que hacía la población? ¿No? Salía bastantes publicidades y en las redes nosotros mismos hemos apreciado, decía, toma quión, no, toma eucalipto, no, toma concentraciones de ajo, pero por conocimiento químico nosotros debemos saber, como dijo Priestley, ¿no? Toda droga en exceso es dañina y lo que monitorea es la dosificación. Entonces, como no había dosificación, ¿qué es lo que ha generado esto? Ha generado pues toxicidad. Y eso puede ser un factor también que le puede generar pues cierto deterioro en sus órganos. Asimismo, también se ha visto casos, ¿no? Por ejemplo, he tenido la oportunidad de revisar casos, sobre todo de la selva central, de la selva del Bray, donde sí han exagerado en tratamientos naturales y han sido pues intoxicados y se han determinado metabolitos pues finalmente, ¿no? Los causantes de este suceso. Muy bien, doctor. Bien, doctor. Como es tradición en la parte de las ponencias, a través del Instituto de Investigación AIRO, siempre solicitamos a nuestros ponentes que brinden sus palabras hacia los jóvenes que están como estudiantes, como egresados de la carrera de farmacia y bioquímica, según toda su experiencia que ha tenido. Por favor, doctor, sus palabras de aliento hacia un área muy interesante que todavía, según lo mencionado, falta fortalecer aún más. Doctor, adelante, por favor, con sus palabras. A todos los colegas químicos farmacéuticos, invito, ¿no? De poder de repente especializarse en esta área de toxicología, porque es, según la ley también que lo he mencionado, es una actividad netamente de los químicos farmacéuticos. Y no dejemos, pues, que otros profesionales no realizan estas actividades. Perfeccionémonos y pueden perfilar por ese camino de la investigación en toxicología y química legal. Muy bien, doctor. Unas sabias palabras sobre investigación toxicológica, que falta todavía aún más fortaleza en nuestro país. Muy bien, doctor. Agradecidos por su brillante ponencia. Nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a todo el público seguidor también y a todos los que nos ven de forma asincrónica en este caso. Muy bien, doctor, tenga usted muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos los participantes. Muchas gracias.